Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre riesgo cardiovascular. Nosotros somos estudiantes de la fisioterapia de la Universidad CES de quinto semestre. Bueno, empezamos con qué son las enfermedades cardiovasculares. Son enfermedades que afectan el corazón, sus arterias y el resto del cuerpo, principalmente el cerebro, los riñones y los miembros inferiores. En esto vemos pues que hay unas enfermedades como muy comunes que la vamos a mirar pues a continuación. Estas son enfermedades pues como las más comunes que vemos en este tipo de población, que son la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular, la hipertensión y las arritmias en el corazón. Todo esto lo podemos prevenir eh, con una buena alimentación, teniendo pues un buen hábito, haciendo ejercicio, no siendo sedentarios, todo esto pues como de la mano de un profesional. Bueno, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad que tiene una persona de sufrir una enfermedad cardiovascular dentro de un determinado plazo de tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a ver una serie de factores los cuales pueden aumentar nuestro riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular. En estos factores encontramos factores que son no modificables y otros que son modificables. Entonces, el sexo, ¿por qué? Los hombres a temprana edad somos más propensos a desarrollar una enfermedad cardiovascular que las mujeres, pero cuando las mujeres pasan la menopausia, esta probabilidad se iguala. Ahora, la herencia y los antecedentes personales. Estos dos factores van muy de la mano. Y esto lo que tiene que ver es que si algún familiar cercano de nosotros ha tenido o ha padecido alguna enfermedad cardiovascular, nosotros tenemos la probabilidad de adquirirla. No siempre pasa, obviamente. Y en la edad, pues como sabemos todos, a medida que vamos envejeciendo, somos más propensos a desarrollar distintas enfermedades cardíacas. Ahora, factores modificables. Bueno, entre estos encontramos distintos. La hipertensión, bueno, como sabemos todos, la hipertensión es el aumento de presión en nuestra sangre. Esta es una enfermedad que hay que tener muy controlada para que no se nos vaya, para que no nos causa distintos factores o distintas enfermedades. Hay que tenerla controlada con medicamentos y con una actividad física regular. El tabaquismo. Se ha demostrado que fumar o estar en contacto con alguien que es fumador puede generarnos que las paredes internas de nuestras arterias se, se pongan más pequeñas. Entonces esto aumenta nuestro riesgo de padecer una hipertensión. El sedentarismo. Como saben, la actividad física regular nos ayuda mucho a evitar enfermedades como la hipertensión, la obesidad, también nos ayuda a bajar los altos niveles de colesterol en el cuerpo, lo cual es algo muy positivo para enfrentar o para evitar que nos dé una enfermedad cardiovascular. La diabetes, pues como sabemos todos, la diabetes es una enfermedad que acarrea muchas otras, que hay que tener una diabetes muy bien controlada para evitar posibles enfermedades o patologías. Alcoholismo. El exceso de alcohol en las personas aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Y la obesidad se ha demostrado en distintos estudios que las personas con obesidad son más propensas a desarrollar unas enfermedades cardiovasculares. Listo, entonces, ¿cómo medimos el riesgo cardiovascular? Entonces, teniendo en cuenta unos factores como la edad, porque sabemos que a mayor edad más riesgo cardiovascular vamos a tener, el género, como ya nos dijeron anteriormente, si eres hombre o mujer en determinado tiempo vas a tener mayor riesgo, la presión arterial cuando no la controlamos, el consumo de tabaco, la presencia o ausencia de diabetes, y con todo esto podemos mirar qué tanto riesgo vamos a tener de presentar alguna enfermedad cardiovascular.
Listo, entonces estamos viendo unas tablas que es con lo que se calcula este riesgo. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una donde dice si tenemos diabetes, la otra sin diabetes, también se tiene en cuenta si eres mujer o hombre, si fumas o no, cuál es tu presión arterial y la edad. En este caso, pues se mira de los 40 a los 70 años, porque es una edad en donde más riesgo tenemos de presentar estas enfermedades cardiovasculares. Listo, entonces en la tabla veíamos que habían unos colores. El color rojo significa que tenemos un riesgo muy alto de presentar estas enfermedades cardiovasculares. ¿Y quién va a tener este riesgo? Lo van a tener, por ejemplo, las personas que han tenido algún evento como un SB, un infarto, que tienen diabetes y tienen algunos otros factores como que fuman, no controlan la hipertensión, son personas obesas y también las personas que tienen enfermedades renales avanzadas. El naranja significa riesgo alto y son personas, por ejemplo, que tienen el colesterol alto, o que tienen diabetes pero sin otros factores de riesgo, es decir, tienen diabetes pero no fuman, controlan su presión, controlan su alimentación. El amarillo significa que tenemos un riesgo moderado, es decir, una probabilidad del 10 o 20% de tener estas enfermedades. Y el rojo, el verde, significa que tenemos un riesgo bajo, pero esto no significa que haya ausencia de riesgo. Es mínimo, pero existe. Vamos a ver a continuación como algunos síntomas que podemos tener cuando tenemos algunas de estas enfermedades y vamos a pasar a ver un video. El primero, el dolor en el pecho o la opresión precordial que los médicos llamamos angor. Este es un dolor que se presenta como una pata de elefante en el centro del pecho, que se puede ir hacia la mandíbula, se puede ir hacia el brazo izquierdo o hacia la espalda. Especialmente si se acompaña de náuseas, sudoración, mareos, el paciente inmediatamente tiene que consultar. El otro síntoma es la disnea, la falta de aire. Cuando aparece una falta de aire repentina, que obliga al paciente a detener la marcha, este también es un síntoma grave que puede implicar una enfermedad cardiovascular. El siguiente son las palpitaciones. Las palpitaciones son la actividad cardíaca que el paciente puede sentirla y habitualmente se siente como golpeteos rápidos en el corazón. Aquellos que saben hacerlo pueden tomarse el pulso. Y si la frecuencia cardíaca es más de 100 por minuto o menos de 60 por minuto, ese es un síntoma clave para que el paciente deba consultar inmediatamente, ya que esto puede implicar alguna alteración cardíaca, especialmente alguna arritmia. Y el último síntoma, finalmente, son los mareos intensos o los desmayos, especialmente aquellos desmayos en donde hay un golpe en la cabeza. Esto implica habitualmente una enfermedad o cardiovascular o neurológica muy importante. Bueno, entonces a continuación vamos a ver los síntomas de un infarto. Primero vamos a explicar como brevemente qué es un infarto. Nosotros tenemos unas arterias que son como unos tubitos que van al corazón. Cuando esos tubitos hay una compresión o hay algo que los esté tapando, no van a permitir que la sangre llegue al corazón y vamos a presentar algunos de estos síntomas. Tenemos que tener en cuenta que no todas las personas van a presentar los mismos síntomas cuando están teniendo un infarto. Unos pueden tener mayor intensidad en el dolor, otros no pueden tener dolor, pero cuanto más signos y síntomas tengamos, mayor va a ser la probabilidad de que estemos teniendo un infarto. La primera advertencia podría ser un dolor intenso en el pecho. Ese dolor se puede irradiar a la mandíbula, el cuello y el brazo izquierdo. Algunas veces se irradia al lado derecho, pero es menos común. Pueden sentir dificultad para respirar, podrían comenzar a sentir que sudan, sentirse mareados, náuseas y llegar a desmayarse. Listo. Ahora hablaremos sobre los síntomas del accidente cerebrovascular. Primero tenemos dolores de cabeza repentinos o muy intensos, es decir, no hay una causa pues como que nos diga que sea muy clave para ese dolor de cabeza, como un cambio de temperatura abrupto o algo por el estilo. Tenemos entumecimiento de un lado de la cara,
o las extremidades pues, de un lado y perdemos la expresión facial del lado afectado. También tendremos dificultad para hablar y entender lo que los otros nos están diciendo. Podríamos presentar problemas de visión en uno o en los dos ojos y podríamos tener problemas en la marcha. Puede ser que estemos tambaleando o que nos caigamos. Listo, entonces para verificar que la persona esté teniendo o no un accidente cerebrovascular, le vamos a pedir a la persona que sonría. Entonces, como les mencionaba anteriormente, veremos si un lado de la cara no presenta la expresión, entonces podría ser un síntoma clave. La otra es pedirle a la persona que levante ambos brazos y, por ejemplo, si un brazo no se levanta, es otro síntoma clave. Y pedirle a la persona que repita una frase simple, algo como el desayuno de hoy fue cereal y leche. Listo. Y si se observa cualquiera de estos signos, es importante llamar a un servicio de urgencias. Listo. Síntomas de arritmias. Sentiremos unos aleteos en el pecho, que son unas pulsaciones pues, del corazón mucho más fuertes. Podríamos tener latidos cardíacos o acelerados o lentos. Podríamos presentar un dolor en el pecho que se irradia pues hasta las extremidades, falta de aliento y también puede suceder pues que la persona no tenga ninguno de estos síntomas. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algunos síntomas de la hipertensión. Tenemos que en la mayoría de los casos la hipertensión no presenta ningún síntoma, por eso es tan importante estar yendo al médico, hacerse chequeos para ver que esta presión arterial esté bien. Pero en algunos casos en los cuales ya hay síntomas, estos son algunos: el dolor de cabeza fuerte, náuseas o vómitos, confusión, cambios en la visión o sangrado nasal. Entonces, después de todo esto que vimos, muchos de pronto se estarán preguntando cómo prevenir el riesgo cardiovascular. Entonces, acá tenemos algunos tips que les queremos dar para pues, que haya menos riesgo. El primero es tener una alimentación saludable. Como decían mis compañeros, pues esto es muy importante. La alimentación saludable nos ayuda para todo, no solamente prevenir el riesgo cardiovascular, también hacer actividad física regular. Por ejemplo, caminar es muy buena actividad física y eso también hace que sea mucho menos el riesgo. Evitar el consumo de tabaco y sus derivados, evitar tomar alcohol de manera excesiva, como pues ya todos sabemos, todo en exceso es malo. También tenemos que hay que controlar la presión arterial, como les decía, como es una patología que no tiene grandes síntomas, entonces puede avanzar muy rápido sin que nosotros nos demos cuenta. También debemos controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que pues esto nos puede llevar a diabetes y como veíamos ahora, esto puede incrementar el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces por último, les vamos a enseñar cómo tomar el pulso. Entonces el pulso es muy fácil de tomar. Entonces lo vamos a tomar con el dedo índice y el medio. Y nos lo podemos poner, como muestra la imagen, en el cuello o en la muñeca. Lo que vamos a hacer cuando lo tengamos ahí es sentir cómo pasa la sangre. Entonces cada vez que sintamos un pulso es que está pasando. Vamos a sentirla y a contar cuántas veces pasa durante 1 minuto. Ese va a ser nuestro pulso. Entonces esto sirve mucho para saber cuando nos sintamos de pronto muy agitados o sintamos que el corazón se nos va a salir o algo. Es bueno tomarnos el pulso para saber si de pronto tenemos una taquicardia, que el corazón está latiendo a muchas más repeticiones de las debidas, que son 100. Entonces eso sería pues todo por esta exposición. Esperamos que les haya servido. Estas son pues las fuentes de información. Muchas gracias.